Buenos días, ¿me escuchan? Correo electrónico al correo contacto@iets.org.co. Bueno, pues entonces, además de darles la bienvenida y un afectuoso saludo, pues daremos inicio formal a nuestra socialización. Para este momento, entonces, quisiera darle paso al saludo de bienvenida de nuestra directora, la doctora Adriana Romacho. Bienvenidos y bienvenidas a la socialización del Manual de Participación de Pacientes en Tecnologías Sanitarias. Para el IETS es un gusto estar con ustedes en este espacio virtual, en el que socializaremos este instrumento estratégico de apoyo operativo y de gestión que propone objetivos y lineamientos para la interacción de los pacientes con todos los demás actores que hacen parte de los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. Es un documento de consulta para toda la ciudadanía que esperamos sea el primer eslabón en el fortalecimiento del involucramiento de los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias en el país. Queremos agradecer al APA por creer en este proyecto y queremos agradecer muy especialmente a todas las organizaciones, los pacientes y cuidadores que participaron activamente a lo largo de estos meses en la construcción de este documento. Esperamos que sea de utilidad para promover el empoderamiento ciudadano respecto a la salud, además de un aporte decidido en la construcción de decisiones más incluyentes y legítimas. Al final, es la inteligencia colectiva la que nos permite construir mejores soluciones. Sean muy bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por estas palabras de bienvenida, a las cuales nos sumamos todos los asistentes. Ahora vamos a pasar al saludo de la doctora Eva María Ruiz, del APA, quien también nos quiere dar una cálida bienvenida a esta socialización. Adelante, Eva, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Lorena. Tomando en cuenta la definición de evaluación de tecnologías sanitarias como un proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología sanitaria en diferentes puntos de su ciclo de vida y que tiene como propósito informar la toma de decisiones para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad, y sabiendo que estas intervenciones pueden ser una prueba, dispositivo, medicamento, vacuna, procedimiento, programa o sistema, y que son desarrolladas para prevenir, diagnosticar o tratar condiciones médicas, promover la salud, proporcionar rehabilitación u organizar la prestación de salud, es imperativo que el proceso formal, sistemático y transparente, utilizando métodos de vanguardia para considerar la mejor evidencia disponible, incluya las reglas claras de participación de pacientes. Las dimensiones de valor de una tecnología sanitaria pueden evaluarse examinando las consecuencias previstas y no previstas del uso de tecnologías sanitarias en comparación con las alternativas existentes. Estas dimensiones a menudo incluyen la eficacia clínica, la seguridad, costos, economía, trascendencia, cuestiones éticas, sociales, culturales y legales, aspectos organizacionales y ambientales, y así como las implicaciones más amplias para el paciente, familiares, cuidadores y la población. El valor general puede variar según la perspectiva adoptada, las partes interesadas involucradas y el contexto de decisión. Por ello, es fundamental que todos los actores relevantes estén y participen activamente del proceso. Con esta iniciativa queremos promover la participación efectiva y activa de los pacientes en las diferentes etapas del proceso. Este manual, elaborado por el IETS, es el primer hito, pues ha sido realizado gracias al largo trabajo y compromiso del equipo técnico del IETS, quienes han consultado a los líderes de pacientes y trabajado en grupos focales a lo largo de todo este año, que además de las restricciones que nos ocasionó y que nos impuso la pandemia, nos ha dado muchas oportunidades y muchas alegrías, como la generación de este producto, que es de un valor incalculable para la comunidad de pacientes, no solo en Colombia, sino en toda la región. Y es un ejemplo también para todo el resto de países. Este es un trabajo de colaboración entre instituciones, junto al IETS,
LAPA y los representantes de sociedad civil nos sentimos muy orgullosos de haber podido trabajar en esta primera versión, que seguramente en su implementación necesitará de ajustes, pero el trabajo realizado ya sienta un precedente en la buena práctica de co-creación, involucrando y poniendo en el centro a quienes y por quienes trabajamos, los pacientes. Los invito a escuchar la presentación del equipo técnico del IEDS, a quienes felicito y agradezco por este gran trabajo. Agradezco muy especialmente a su directora, la doctora Adriana Roballo, quien ha sido piedra angular en este proyecto. Necesitamos más personas como ella que construyan esta relación de confianza y que crean en el valor de la participación de los pacientes en la toma de decisiones. Muchas gracias también a los expertos que nos acompañan hoy, el doctor Manuel Espinosa de la Universidad Católica de Chile, y Pilar Pinilla Domínguez, asesora científica del equipo de NICE en el Reino Unido, quienes nos darán sus aportes y comentarios sobre el documento. Muchísimas gracias a todos por haber participado activamente y por todo este gran trabajo que se ha realizado, muy a pesar de todas estas restricciones y estas complicaciones que nos ha generado este año, que para nosotros con este producto ya es bastante productivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eva, por esas palabras, sobre todo por el reconocimiento. Vamos a darle paso entonces a nuestra líder y autora principal del manual, la doctora Inés Elvira Ordóñez, quien nos hará la presentación del contenido y estructura del manual. Como lo mencionaba Eva, en su versión 1, seguramente el proceso de implementación nos llevará a darle algunos elementos de reforzamiento para que en definitiva la participación de las organizaciones de pacientes y cuidadores siga siendo cada vez más efectiva. Inés Elvira, tienes la palabra. Muchas gracias, Lorena. Muy buenos días a todos. Me uno a palabras de agradecimiento y de bienvenida de la doctora Adriana Roballo y de la doctora Eva Ruiz. Y agradezco a Lorena también por el honor que me hace. Realmente para mí este proyecto es una construcción conjunta de un trabajo arduo de todo el equipo del IEDS, pero sobre todo un compromiso de aquellas organizaciones de pacientes que han querido acompañar este proceso y que de alguna manera facilitaron la información, los insumos y, digamos, todos los elementos fundamentales que tuvimos en cuenta para, a partir de lo que fue la revisión de literatura y la discusión con diferentes expertos, pudiéramos tener hoy el producto que les vamos a presentar. Es entonces para mí de verdad un honor poderles compartir esta primera versión del manual, que en este momento todavía está en construcción y que seguramente van a pasar muchos meses para continuar en esa construcción, porque en la medida que vayamos implementando las actividades y las recomendaciones que aquí están contempladas, seguramente se podrán ir haciendo ajustes. Esto siempre va a ser dinámico y podríamos decir que no va a estar concluido nunca, porque va a ser un ejercicio permanente. Entonces quisiera empezar como planteando qué es este manual y qué es lo que nos proporciona. Básicamente una serie de información e instrucciones que están relacionadas. Si me permiten, voy a disminuir aquí para que no se vea esto en la pantalla. Pero no sé cómo se hace. Ya. De alguna manera nos proporciona la información o las instrucciones que están relacionadas con el entrenamiento necesario para la práctica o ejercicio de participación de pacientes en procesos de evaluación de tecnología en el país. Como lo mencionó la doctora Adriana, este es un documento que va a ser de referencia y consulta para todos los actores y básicamente nos va a detallar el cómo y por qué cada aspecto a tener en cuenta en la preparación y ejecución de las actividades que van a orientar una participación efectiva y un logro de objetivos. Plantea algunas particularidades con el propósito de que el paciente y sus organizaciones puedan entender el proceso de involucramiento y sean capaces de resolver los posibles problemas que durante el mismo se puedan presentar. Y por último, orienta al paciente y a sus organizaciones en el incremento de su conocimiento, sus capacidades
y la legitimidad a través de la comprensión del compromiso con los demás actores. Sin más, les voy a hablar del contenido. Básicamente vamos a presentarles cuál fue el proceso para la construcción del manual. Nos parece importante compartir con ustedes cómo se fue dando esto para llegar hoy a tener el producto que tenemos y cómo también nos da la pauta para continuar hacia adelante en el proceso de implementación. Vamos a resaltar los aportes de los pacientes y sus organizaciones porque, como les decía al principio, esto es fundamental para luego haber nosotros podido construir las recomendaciones y vamos a poder darle una claridad a todos de cómo cada aporte del paciente y de sus organizaciones fueron conllevaron a una recomendación particular en un capítulo del manual. Luego miramos el contenido del manual. De alguna manera voy a hacer énfasis en algunos aspectos que creo son muy relevantes para que ustedes los tengan en cuenta, pero posteriormente, cuando ustedes tengan el documento y lo revisen, van a poder fácilmente ubicarse dentro de este documento. Y por último, unos pasos recomendados a seguir tanto para las organizaciones como para para nosotros desde el IETS y para otros actores que posteriormente vayan a desarrollar procesos de ETS, de evaluación. Entonces, el proceso para la construcción del manual básicamente contempló tres grandes, digamos, fases. Una que se trató de la revisión sistemática y manual de literatura de documentos técnicos de referencia tanto nacionales como internacionales. Se incluyeron aspectos normativos, decretos, inclusive consideraciones de la Corte para nuestro país particularmente. Y logramos recoger 51 documentos en 2 idiomas, básicamente en español y en inglés. Y digamos, nos enfocamos en lo que fuera relacionado con métodos, manuales y experiencias previas de participación de pacientes en procesos de evaluación de tecnología. Consultamos varias bases de datos, organizaciones de evaluación organizaciones de pacientes y agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Construimos una gran matriz de extracción de datos y luego esos datos los fuimos organizando para que nos contribuyeran en la construcción de cada capítulo del manual. Adicionalmente paralelamente hicimos un proceso de mapeo y caracterización de las organizaciones, lo cual nos permitió construir, digamos, una base de datos y tener el contacto con 48 organizaciones. Cabe resaltar que partimos de los datos de contacto de más o menos 180 organizaciones y logramos pues que 48 nos dieran respuesta a una encuesta que nos permitió conocer un poco cuáles eran las características de estas organizaciones, cuáles eran sus intereses y motivaciones y pues nos pareció que las 48 de alguna manera eran muy representativas porque agrupaban cerca de 83,000 pacientes, lo cual pues nos hace pensar que la contribución que se hizo durante el desarrollo de la siguiente etapa pues representó o digamos nos permitió que se reflejaran los intereses de un buen número de pacientes. Además, una cosa interesante es que de acuerdo a la revisión de la literatura, en otros procesos y otras experiencias de participación en este sentido, pues nos dicen que entre 40 y 45 organizaciones son las que siempre responden y participan, lo cual nos hace pensar que estuvimos, digamos, bien. Luego vino el proceso de desarrollo de grupos focales donde invitamos a estas mismas organizaciones, se convocaron y logramos también la participación de estas 48, de 37, lo que correspondió a un 77%, que continúa siendo, pues, digamos, satisfactorio para nuestro objetivo, pero también nos hace pensar que es importante que si hay más o menos 180 o 150 organizaciones activas en el país, pues es importante que hagamos un muy buen proceso de difusión y de diseminación de esta iniciativa para que se vayan involucrando poco a poco otras organizaciones y otros grupos de pacientes. Hicimos, luego de tener los resultados de los grupos focales, un proceso de sistematización y análisis de los datos que se obtuvieron
y habíamos hecho una transcripción, estos grupos fueron grabados, entonces hicimos una transcripción y luego utilizamos las transcripciones para hacer un análisis cualitativo y una sistematización de los datos en una matriz a partir de los 5 ejes temáticos alrededor de los cuales se desarrollaron las conversaciones en los grupos focales. Estos 5 ejes fueron el concepto que tienen los pacientes y sus organizaciones de participación, o aquellos que no han tenido la oportunidad de participar, qué creen que es esa participación o cómo la entienden. Luego, todo lo que tiene que ver con las vivencias previas de participación de las organizaciones que así habían tenido experiencias, cuál debe ser el perfil de los participantes desde la perspectiva de los pacientes y cuáles son las barreras y facilitadores que se han ido identificando en los diferentes momentos en que han tenido oportunidad de participar, de tal manera que a partir de esto nosotros pudiéramos, frente a las barreras, proponer alguna forma de solucionarlas y potenciar también los facilitadores. Este, digamos, fue el proceso y pues creemos que cumplimos con un rigor metodológico por un lado y por otro lado, durante el desarrollo de los grupos focales, particularmente donde tuvimos contacto muy cercano con las organizaciones, vimos que de alguna manera había sido satisfactorio para todos. Entonces, como les mencioné, pues quiero resaltar los aportes de los pacientes, lo que resultó de la sistematización de esos datos obtenidos en las conversaciones y que de alguna manera, en la medida que ustedes van viendo cada uno de estos aportes, cómo se va a ver reflejado después en el desarrollo del contenido del manual. Básicamente, pues los pacientes consideran que la participación de alguna forma es la interacción con los diferentes actores que toman las decisiones relacionadas con las tecnologías en salud y los mismos procesos de atención. De alguna manera nos llamó la atención que algunos manifestaron no haber tenido oportunidad de participar, o bien porque no habían sido convocados o no habían tenido conocimiento del proceso, o por no entender o conocer mucho el proceso. Esto nos hizo pensar que era importante ampliar, reforzar y empoderar en lo que es el proceso mismo y en lo que consiste la evaluación y por qué se hace, no solo en nuestro país, sino a nivel global, en muchos otros países. Básicamente extractamos aquí unas frases que nos definen cómo entienden los pacientes la participación, y pues esto tiene que ver con un espacio para que la voz de los pacientes sea escuchado, como una oportunidad para asumir un rol activo en el aporte de la evidencia, que en este caso se convierte en una evidencia fundamental porque es la evidencia de la vida real, de las vivencias de los pacientes, y así lo entienden la mayoría. Una oportunidad para construir también política pública, ser partícipes democráticamente y no solamente sentirse como invitados de piedra para legitimar procesos. Igualmente, una oportunidad de aprendizaje y de asumir una responsabilidad frente al rol que desempeñan, y aquí particularmente no el paciente solo, sino las organizaciones y a quienes representan. Y igualmente se entiende como un proceso constante, informado y visible que debe integrar a muchos actores. Entonces, creemos que pues esto nos da muy buena información para poder definir en el manual lo que se considera la participación. Se reconoce también de alguna manera que la importancia de participar en los escenarios donde se están tomando decisiones que los afectan. Frente a los diferentes escenarios, nos plantean que ha hecho falta claridad en cuanto a objetivos y metodologías en algunos de los procesos, y no solamente desde digamos, con la institución representante en Colombia de la evaluación de tecnología como es el IETS, sino con otros actores. Incluso nos mencionaron procesos desarrollados a nivel territorial y nos plantearon la riqueza en estos procesos a nivel territorial porque, digamos, trabajaron específicamente sobre particularidades de la atención, por ejemplo, para pacientes diabéticos o para pacientes con enfermedades crónicas, y así hubo varias experiencias. Se considera muy importante proporcionar a la comunidad todas las opciones de participación. Esto nos dio nos puso el reto de investigar mucho sobre cuáles eran todos los momentos para que el paciente pudiera participar y de qué manera, y ustedes lo van a ver ahora, cuando miremos la estructura del manual, cómo está planteadas las opciones para todos los momentos del proceso, y igualmente los diferentes escenarios donde podrían participar.
Nos insistieron mucho en la necesidad de la claridad, de los mecanismos claros para poder hacer ese ejercicio de participación. Por otro lado, la participación se debería considerar desde el momento de la priorización de lo que se va a evaluar, de las tecnologías o los modelos o las guías que tengan que desarrollarse, y siempre pensando o que sean tenidas en cuenta o valoradas principalmente las necesidades de los pacientes, y que su participación también concluyera en la toma, hasta el momento de la toma de decisiones. Por otro lado, se plantea la necesidad de empoderar en los procesos, básicamente viendo la necesidad del conocimiento en el proceso en sí. Pues como mencioné antes, la necesidad de estar enterados y de conocer y de entender por qué se hace una evaluación de tecnología y para qué. Y lo otro es, se hace muy evidente el rol de cuidadores y familiares, que de alguna manera, inclusive desde la revisión que hicimos, pues no es muy amplio la incorporación, el involucramiento de los cuidadores y familiares en estos procesos, y los pacientes lo reconocen como fundamental porque ellos pueden transmitir mucha evidencia y mucha información de lo que es el día a día con el manejo de las enfermedades, el entorno, las implicaciones, la afectación de otros ámbitos y de otros campos, que no es solamente el de la misma salud del paciente, sino todo lo que implica en cuanto a trabajo, en cuanto a capacidad de continuar ejerciendo un rol en la familia, etc. Tengo un problema técnico en el paso de la diapositiva. Inés, ¿puedes dejar de compartir y volver a compartir para... Ya pasó. Sí, gracias. No te preocupes. Ya me pasó. Bueno, por otra parte, se considera una gran limitante para la participación dentro de las barreras que se identificaron, el acceso a información, por ejemplo, desde el punto de vista del comportamiento de la enfermedad en el contexto local, todo el tema de incidencias y prevalencias, o todo el comportamiento epidemiológico, asimismo una limitante en el acceso a avances tecnológicos y también a costos y beneficios como información útil para el paciente para poder hacer el análisis y poder después aportar desde su experiencia. Igualmente, una cosa bien importante que nos pareció, pues, digamos, eso no lo encontramos mucho en la literatura, pero sí creemos que puede ser bien interesante, y es la agrupación de varias organizaciones pequeñas. En Colombia se ha hecho se tiene la experiencia de que una o dos o tres organizaciones grandes agrupan a varias pequeñas, y algunos que no están siendo partícipes de esa agrupación consideran que es importante porque se sienten, digamos, que están más apoyados por una organización madura y con estructuras más sólidas que puedan representarlos en un proceso, en la participación en un proceso de evaluación de tecnologías. Igualmente consideran muy importante el contacto y apoyo de expertos internacionales. Esto lo consideran como un facilitador para la participación en algunas de las etapas del proceso. Nos pareció que también hay inconformidad, y esto es como una barrera, por la falta de inclusión de organizaciones que estén directamente afectadas. Se mencionaba mucho la convocatoria abierta sin un objetivo específico en algunos casos, donde no es posible recoger aportes efectivos porque no están los directamente afectados participando. Esto lo mencionaron en repetidas ocasiones, y también la no entrega o la entrega inoportuna de información. Entonces, en esto hicimos mucho énfasis en la estructura, en el contenido del manual, para que sea también una responsabilidad de los evaluadores poder facilitar la participación con lo que se requiere, desde el punto de vista de la información, la socialización de los procesos de manera oportuna, la difusión de información necesaria y relevante para una participación efectiva. Y lo otro es que tampoco se sienten contentos con el hecho de que en algunos procesos no existe retroalimentación. Aquí particularmente mencionaron algunos procesos con el ministerio previos, y el no saber si sus opiniones fueron tenidas en cuenta o no. Y lo otro es que a veces consideran que el paciente es muy emocional y por lo tanto pues no se tienen muy en cuenta sus aportes. Entonces, digamos que con esto
Pues también tuvimos en cuenta eso para incorporarlo en las recomendaciones en el manual. Muchos resaltan la riqueza cuando, como les mencioné, en los espacios regionales han tenido oportunidad de hacer desarrollos para evaluar contenidos del plan de beneficios o de tecnologías incluidas o no a nivel territorial, y esto siempre promovido por los entes territoriales, lo cual llamó la atención, porque a veces de pronto en el nivel nacional tampoco es muy conocido ese desarrollo de espacios. Se planteó la deficiencia de una formación integral. Hablaron de temas bien interesantes como estrategias de comunicación y negociación para una buena participación. Ellos a veces sienten que no están formados en eso, pero también algunos ya tuvieron la experiencia de formarse en esto y vieron cómo fue positivo para su participación posterior. Entonces también tomamos esto como elementos importantes para incluir. Consideran que es importante conocer muy bien el sistema de salud, sobre derechos y deberes. Entonces aquí también hicimos un ejercicio de buscar qué había, digamos, en relación con participación, y planteamos participación ciudadana donde se exponen claramente derechos y deberes, y esto nos da un marco para que luego sea, digamos, más llevado a lo que es la práctica de la participación específicamente en procesos de evaluación de tecnología y desarrollo de modelos y guías para la atención. También se considera importante la formación en uso de medios tecnológicos, y además plantean, que esto también fue bien interesante verlo desde la perspectiva de los pacientes, que muchas veces los profesionales de la salud no están suficientemente actualizados. Entonces es importante que digamos, la educación sobre el uso de tecnologías y sobre la toma de decisiones a partir de la evaluación de tecnologías se difundan mucho más hacia los profesionales de la salud que los atienden, porque de esa manera pues se facilita o se vuelve más efectivo todavía el resultado. Muchas veces ellos dicen que son ellos los que tienen que educar orientar al paciente en el manejo de la patología y las nuevas tecnologías que hay disponibles. Bueno, quise pues resumir mucho. Obviamente hay mucha más información. Ustedes en el manual van a encontrar como toda esta recopilación de los datos obtenidos, y voy a proceder entonces a hablarles ya con esta información que ustedes vieron que recogimos, y más eso reforzado en toda la revisión de la literatura para estructurar cada capítulo, cuál es el contenido de nuestra primera versión del manual. Tenemos un objetivo que básicamente lo resumimos en establecer los lineamientos para garantizar la participación efectiva de los pacientes y sus organizaciones en todas las etapas del proceso en el país, involucrándose de manera asertiva, organizada, informada, eficaz y objetiva. Estas características nos pareció importante, digamos, como incorporarlas en este objetivo, porque al final es lo que queremos que suceda, que los pacientes puedan hacer una participación y puedan generar relaciones de confianza con los evaluadores, y para eso pues se necesita ser muy asertivos, estar organizados, conocer, informarse, y de esa manera poder ser muy objetivo en los aportes y en lo que están recogiendo de evidencia para entregarla al evaluador o para compartirla con el evaluador. Y pues igualmente, y ustedes como oyeron también a la doctora Adriana, esto se nos vuelve una referencia que unifique perfiles de los participantes, criterios, procedimientos, mecanismos y contribuciones en cada etapa del proceso, para que todos los actores lo tengan claro, y a la vez los pacientes, cuidadores y organizaciones también lo tengan claro, y se empiece a unificar un lenguaje que facilite los procesos. Desde el punto de vista de los objetivos específicos, pues resumimos en aportar evidencia desde la vivencia para sustentar el análisis y toma de decisiones, legitimar el proceso asegurando la aceptación de los resultados, porque en la medida que como pacientes se involucran en el proceso, pues se va legitimando, y después se asegura que las decisiones, así no sean las que el paciente quiere, porque puede haber, y vamos a verlo más adelante, puede haber muchas veces en que no sea, digamos, positivo, o sí, la decisión no sea positiva para el paciente en lo que tenía su expectativa, pero que entienda por qué no es positiva, y así es más fácil aceptar el resultado.
Facilitar la participación garantizando el ejercicio democrático, asegurar que el proceso esté alineado con los valores públicos y los intereses de los pacientes y favorecer el entendimiento de los motivos de las decisiones difíciles, como mencioné ahorita, que muchas veces cuando se niega la incorporación de una tecnología, pues es importante que se den las razones y se justifique, pero que además desde el conocimiento del paciente y del entendimiento de su rol, también lo pueda aceptar. ¿Cuál es el alcance del manual? Pues básicamente aplica de manera integral a todo el proceso de evaluación de tecnología. Obviamente esto requiere una implementación progresiva en cada una de las etapas, en todos los ámbitos, a partir de la difusión que se haga y de esa validación y ajustes que se vayan requiriendo de acuerdo a la experiencia en el uso del manual o en la implementación. Es útil a pacientes en general en un término amplio, y aquí tratamos de agrupar para que pudiéramos manejar el término pacientes a lo largo de todo el manual y que fuera también entendido por todos los actores, involucrando a lo que son organizaciones, cuidadores, familiares y consumidores de los servicios, digamos, de las tecnologías. Y obviamente pues con sujeción a la normatividad vigente en cuanto a participación en las decisiones de salud. El siguiente capítulo pues ya nos habla de los perfiles para la participación y nos define para cada uno de estos que yo les mencioné, o define cada uno de estos que yo les mencioné. Entonces los pacientes individuales son las experiencias, las personas con experiencia propia con la enfermedad, pueden tener conocimientos técnicos o no, lo importante es que puedan aportar su experiencia subjetiva con respecto a la enfermedad. Los cuidadores son las personas que ayudan a los pacientes y que pueden ser tanto familiares como asistentes remunerados y que pueden estar formados o no en áreas de la salud. Los defensores de los pacientes son aquellos que tienen conocimiento y experiencia de todo un grupo, o sea, recogen las vivencias de toda la población específica con una enfermedad concreta y pueden estar haciendo parte de una organización o no, porque puede haber defensores de pronto individuales o no individuales, sino que no pertenezcan a una organización. Igualmente están los representantes de las organizaciones de pacientes, que son las personas que se designan desde las organizaciones para representar y expresar los puntos de vista colectivos, y están los pacientes expertos, que son aquellos que tienen la experiencia con la enfermedad, pero que además tienen conocimientos técnicos necesarios. Entonces, digamos que estos perfiles nos cubren, digamos, todas las posibilidades, a lo mejor no todas, pero por ahora las que identificamos para ejercer un rol en los procesos en los mecanismos de participación, a través de los mecanismos de participación en las diferentes etapas del proceso. ¿Qué requisitos consideramos que deben tenerse en cuenta? Por un lado, miramos los requisitos, digamos, los generales para todos los actores que participan en el proceso de evaluación de tecnología, y luego unos requisitos particulares para aquellos que van a representar a pacientes, bien sea de manera individual o colectiva en los procesos. Entonces, por un lado, estar dispuestos a escuchar en forma respetuosa, admitir la diferencia de opiniones, permitiendo el debate. Como les decía, algunos piensan que muchas veces los pacientes pueden ser muy emocionales. Entonces aquí pues es importante que todos los actores involucrados admitan la diferencia, crear y estimular el consenso entre los participantes para la decisión final y evidenciar el proceso documentando cada reunión, cada recolección de información, los instrumentos que estén disponibles para consulta y revisión de todos los interesados, y que de alguna manera la decisión final esté muy clara para todos los actores en los medios que se establezcan. Ahora, desde los puntos de vista de los pacientes, es importante tener en cuenta que ellos deben, para cumplir su rol, tienen que tener unos requisitos y tienen que garantizar que eso se cumpla. Entonces, de alguna manera, planteamos unos requisitos particulares para los pacientes, que sería lograr la representación, es decir, que cuando se seleccione el representante, se contemple todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales, de género, étnicos, de clase social, y a la vez que contemple la diversidad de las experiencias, valores y preferencias de todo el grupo de representados. Ser transparentes en el ejercicio de su delegación, que no haya intereses ocultos para como organizaciones, una organización diga, usted es el que va a ir a este proceso o a esta etapa o a esta consulta o va a responder esta encuesta. Manejar los potenciales conflictos de interés cuando existan o sea probable su materialización, y por supuesto declararlos abiertamente. Aquí vamos a ver más adelante un capítulo que nos da algunas ideas de cómo identificarlos,
pero lo más importante es que se haga la tarea con juicio, se identifiquen y por supuesto luego se declaren. Tener un sentido humanista y ético, y que pues esto digamos que es parte del ser y que es importante que se resalte en aquel que va a representar al grupo o a los pacientes. Participar cumpliendo con la premisa que el bien común predomina sobre el interés particular, y esto es muy importante porque muchas veces uno puede decir que va a representar a un grupo o lo puede ser designado para representar a un grupo, pero pone por encima sus propios intereses, y esto es una premisa que no debe suceder en procesos de participación en evaluación de tecnología. Tener habilidades para la comunicación asertiva, participar en los círculos de estudio, intercambio de saberes, prepararse adecuadamente con toda la información que se requiere para poder hacer una buena interacción y poder hacer una buena representación. Y nunca asumir posiciones predefinidas, como a favor de adoptar una tecnología porque es que me dijeron que era buena o que de pronto puede ser. No, tiene que hacerse con toda la responsabilidad que esto implica y también evitar la adopción de tecnología, pues oponerse a la adopción de una tecnología X por alguna razón que no esté acorde con la preparación que se requiere para esto, o desacelerar la adopción de una tecnología. O sea, nunca asumir una posición antes de, siempre durante el proceso y a partir del conocimiento que tenga y de la formación que consiga para hacer la participación, después tomar la posición, pero nunca predefinida. Bueno. Lo otro muy importante con relación digamos, a requisitos, pero que lo denominamos formación, porque como ustedes vieron al principio en el aporte que hicieron y lo que extractamos de los aportes, pues es muy importante que haya una formación, un empoderamiento, y esto se convierte en una oportunidad enorme para muchos actores, no solo para las organizaciones, sino también para quienes pueden ofrecer capacitación y quienes pueden acompañar el proceso de empoderamiento de los pacientes. Entonces, básicamente, aquí tratamos de extractar algunos temas y de aportar algunos con respecto a lo que la literatura nos dice también. Sin embargo, esto pues nunca va a estar terminado porque en la medida que se avancen en el involucramiento, pues habrá mayor necesidad de conocer algunos otros temas o de capacitarse o de formarse en otros temas. Entonces, básicamente, pues se plantean una formación en diversas habilidades para la participación y digamos que la formación enfocada hacia los representantes que van a estar activos en los momentos críticos o en los momentos de verdad del proceso, de los procesos de evaluación de tecnología. Entonces nos planteamos más bien, capacidad de liderazgo, habilidades para identificar fortalezas y debilidades para desempeñar el rol, tratar de desarrollar un pensamiento estructurado, capacidad más bien para desarrollar un pensamiento estructurado y análisis de situaciones problemáticas, formación en técnicas para argumentar y presentar de manera oral o escrita las experiencias. Esta nos pareció bien interesante porque no solo es ir a contar lo que yo siento, sino saber cómo lo debo contar. Y para eso, digamos que hemos planteado como un anexo al manual un formato que puede ser modificado y puede ser complementado, o a partir de allí las mismas organizaciones pueden trabajar en el desarrollo de nuevas herramientas y luego formar a quienes van a representar en el uso de esas herramientas. Técnicas de comunicación y negociación, que también, pues como les decía, esto fue a partir de una experiencia particular de una organización, de un representante de una organización que mencionó que después de haber logrado darse cuenta que necesitaba esto y haberse formado en esto, sus participaciones y sus intervenciones habían sido mucho más efectivas y había logrado mucho más objetivos claros con la consecución de los objetivos. Bueno, la capacitación en el sistema y los deberes y derechos, capacitación en los procesos específicos. Yo creo que en eso se ha ido avanzando bastante y hay muchas iniciativas para formar a los pacientes en las diferentes etapas y en lo que significa evaluación de tecnología sanitaria. Sin embargo, se plantea que es necesario fortalecer aún más esto. Y algunos plantean que es importante la formación específica en lo que es evaluaciones económicas, pero pues obviamente para esto se requerirá unos perfiles específicos y aquí las organizaciones van a jugar un papel muy importante en quiénes deben formarse en qué, que de alguna manera no se haga, digamos, procesos de capacitación o de socialización de temas muy técnicos
en general a todos, porque ahí es donde empieza a generarse como las inquietudes y las dudas, y entonces cuando van a procesos, a lo mejor dicen, no entendí nada, o no conocí, no logré. Entonces hay que tratar de seleccionar muy bien aquellos que deben formarse y en qué. Por otro lado, inducciones en el conocimiento del funcionamiento de las agencias y cómo relacionarse con las agencias. Y esto pues se complementa de alguna manera con un capítulo donde planteamos cuáles son los diferentes mecanismos en donde desde las agencias se pueden relacionar con los pacientes y a la vez los pacientes, desde los pacientes por iniciativa de ellos, cómo relacionarse con las agencias. Por otro lado, la capacitación en las patologías, en el reporte y acceso de información, por ejemplo, de eventos adversos, de procesos de farmacovigilancia y tecnovigilancia, porque allí pueden consolidar más evidencia que pueden ser aportada en los procesos de evaluación. Y por último, en consultas de página web digamos, otro uso de herramientas tecnológicas. Pues digamos que esto, como les digo, esto está en borrador y seguramente habrán muchos otros temas que puedan incluirse. ¿Qué recomendación, digamos, se plantea con respecto a la formación? Y es básicamente que debe ser coordinada, como les decía, y liderada por las organizaciones para asegurar que quienes vayan a participar y quienes se deban formar, pues, digamos, reciban la información o la capacitación necesaria. Y preferiblemente se debe dar en espacios académicos con universidades, programas especiales de las mismas organizaciones de pacientes que hayan logrado algún apoyo por parte del IETS, sin duda, la agencia sanitaria, el Instituto Nacional de Salud, los ministerios. Agencia sanitaria aquí, para quienes de pronto no estén muy familiarizados con el término, es el INVIMA. Los ministerios, las sociedades científicas, las EPS, las mismas IPS, y agremiaciones de la industria de la salud, fundaciones o organizaciones internacionales que tengan como función específicamente hacer procesos de capacitación. Entonces, digamos que el panorama es bastante amplio y en el proceso de implementación habrá que ver cómo se contacta a cada uno, cómo se va involucrando cada uno de estos actores y qué rol juegan y para qué temas o en qué aspectos de la formación. Bueno, con respecto a los mecanismos, básicamente se identificaron y se recomiendan a partir de la revisión de la literatura, de la percepción de los pacientes en sus aportes y las recomendaciones que hacemos nosotros. Identificamos básicamente 4 mecanismos que luego en cada una de las etapas del proceso pues se van a ir utilizando de acuerdo a la misma etapa o al mismo momento de desarrollo del proceso de evaluación de tecnología. Entonces tenemos información y comunicación, que básicamente va en una sola vía, generalmente es unidireccional y va desde los evaluadores, desde quienes hacen la evaluación, hacia las organizaciones de pacientes o los pacientes. Y básicamente se materializa a través de la difusión y publicidad en medios de comunicación, de que se están llevando a cabo los procesos y los mismos resultados de los procesos y demás. A través de audiencias públicas o reuniones públicas, información a través de las páginas web, o de la página web, o información a través de una línea telefónica. Con respecto a consulta, pues esta se materializa básicamente, esta sí es más en doble vía y, digamos, generalmente la iniciativa es del evaluador, pero también podría eventualmente hacerse una participación desde las organizaciones en el sentido de proponer algún proceso para recolección de una experiencia específica, de una vivencia específica en algún proceso particular. Entonces, esto se materializa a través de encuestas, a través de procesos de votación, a través de documentos de consulta que se comparten para obtener comentarios o observaciones, consultas electrónicas, un grupo de enfoque sobre una necesidad específica, que era lo que les mencionaba ahorita, un panel consultivo o investigación cualitativa, y esto particularmente en las etapas tempranas del proceso de evaluación de tecnología para, digamos, tratar de involucrar a los pacientes y ver cuáles son sus necesidades, sus preferencias, cuáles son los conceptos que tienen o preconceptos que puedan tener sobre una tecnología y su impacto en una enfermedad, etc. Entonces, digamos que estos 2 mecanismos básicamente son a partir del llamado del evaluador, pero eventualmente la consulta puede ser también propuesta por las organizaciones. Por otro lado, estarían entonces el diálogo y la deliberación y una asociación colaborativa. El diálogo y deliberación, pues básicamente, pues aquí sí es en doble vía y siempre va a haber, pues tiene que haber una participación
mucho más activa. Digamos que el orden de los mecanismos tiene un sentido, y es que cada uno va siendo cada vez más involucrativo, digamos, donde hay mayor actividad, más activo más bien. El diálogo y la deliberación, que básicamente se pueden materializar a través de conferencias de consenso, elaboración de reglas negociadas en un grupo de trabajo para hacer una discusión particular, encuestas deliberativas, reuniones grupales con votación. Y con respecto a la asociación colaborativa, esto es un tema que fue bien interesante plantearlo, porque habla de un espacio en el tiempo, o sea, no es algo momentáneo en un proceso específico de una sola tecnología, sino que se plantea una relación a largo plazo donde puedan haber propuestas desde ambas partes y que de alguna manera puedan cooperar permanentemente en actividades como foros, como establecer comités para eventualmente hacer análisis y toma de decisiones, acuerdos para de pronto plantear metodologías nuevas de recolección de información o de consolidación de la evidencia de mundo real, o bueno, cualquier otra cosa que pueda ir surgiendo. Y esto pues vamos a irlo viendo en el proceso de implementación, cómo se pueden hacer modificaciones o a lo mejor aparecen otros mecanismos, pero en principio pues estarían planteados estos 4. Aquí les presento, voy a hablarles ya específicamente de cada escenario, pero les presento a partir de la revisión de la literatura una información que me pareció bastante interesante, en la medida que nos habla de cómo han sido en esos diferentes procesos a nivel global que se han dado de participación con las agencias, cuál es la percepción que se tiene de en qué momento se participa más. Aquí, digamos, tenemos un pseudo, un símil a lo que es las etapas del proceso, porque no está exactamente, pero nos dice que básicamente los pacientes participan principalmente cuando los llaman a definir objetivos de evaluaciones o a identificar unos endpoints o unas medidas de resultado que son de mayor interés para los pacientes, y cuando se participa también, o cuando los invitan a participar en lo que son los valores de la valoración de los aspectos éticos, sociales y económicos. Entonces, aquí vamos a ver cómo vamos a empezar a desarrollar cada uno de los escenarios, y sería muy bueno tener esto como línea de base para que en el momento en que estemos haciendo la medición de la implementación del manual podamos comparar a nivel local cómo nos fue en la participación, en los procesos de participación en los diferentes escenarios. Partiendo de la primera fase, que la primera etapa, que sería la selección de las tecnologías, y ustedes van a ver después, cuando tengan el manual, que para cada una de las fases se plantearon 3 aspectos fundamentales. Uno, cuáles son los métodos de participación a través de los cuales el paciente se involucra en esta etapa, cuáles son las actividades específicas que puede desarrollar el paciente y sus organizaciones, y cuáles son los aportes que se esperan, digamos, no solo desde el evaluador, sino también de las mismas organizaciones, y qué es lo que realmente se vuelve efectivo en esta etapa desde la evidencia que se aporta. Entonces, voy a pasarlas más o menos rápido, pero ustedes después van a poderlo ver en detalle y entender que para cada fase debe haber un método de participación. Para el caso de la selección de tecnologías se propone la consulta remota o presencial, por ejemplo, con metodologías de recolección de información con instrumentos o formularios o incluso procesos Delphi o sondeos, y se pueden involucrar las organizaciones, pacientes o incluso ciudadanos que no estén directamente afectados, podrían participar en este tipo de cosas. Aquí sería básicamente para postular las tecnologías, para hacer nominaciones, etc. También, entonces, hablando de las actividades específicas, entonces, quien participe en estas consultas o respondiendo las encuestas, básicamente tiene que pues preparar el tema, hacer la priorización con sus representados, teniendo siempre muy en cuenta los valores sociales más amplios. ¿Qué son valores sociales aquí? Y es, por ejemplo, que los recursos financieros sean suficientes, por poner un ejemplo. Entonces deben tener una consideración más amplia de su propio interés para prepararse y responder a esta consulta. Y siempre garantizando una responsabilidad democrática y la transparencia, que las necesidades sean las necesidades reales y no los intereses particulares, y sin permitir influencia de otros actores. ¿Qué aportes se esperan en esta etapa? Pues básicamente tener en cuenta, como les digo, valores y preferencias,
específicamente, por ejemplo, las necesidades, el tipo de vida que están dispuestos a vivir a partir de una limitación que pueda generar la tecnología, o al contrario, si la tecnología evita esa limitación, etc. Y también con respecto a los valores y las preferencias, que lograr que sean reconocidos como un elemento esencial en la decisión de los tratamientos, pero siempre llevarlos, digamos, hacia el proceso de la evaluación de tecnología sanitaria para que se garantice aceptabilidad, adherencia, mejores resultados en el uso de las tecnologías. Y entonces es muy importante que esos aportes, a partir de la preparación que tenga el representante y la información de los representados, pues se lleve de esa manera a esta etapa, a responder esas encuestas, o se utiliza eso para responder las encuestas, perdón, no se utilice, se tenga en cuenta las consultas y demás. Entonces vamos a ver cómo cada etapa tiene exactamente el mismo planteamiento. No me voy a detener, pero básicamente aquí tenemos nuevamente métodos de participación en la etapa de planeación. Se está recomendando cómo se puede y a través de qué método se puede hacer eso, qué actividades específicas y qué aportes se esperan en esta etapa. Igualmente para construcción de la evidencia, aquí pues lo único que de pronto resaltaría de esto es que debe existir una manera de consolidar la evidencia que se va a llevar, y aquí proponemos un formato que, como les decía, se puede ajustar, se puede cambiar. A partir de ese se pueden diseñar nuevos formatos al interior de las organizaciones de acuerdo a las necesidades y a lo que consideren debe ser llevado a las mesas o a las diferentes etapas, y pues particularmente en esta que tiene que ver con la construcción de la evidencia. Luego, pues bueno, aquí les muestro, esto es el formato propuesto, en el anexo del manual lo van a encontrar. Luego, en formulación de recomendaciones tenemos lo mismo, métodos de participación, actividades específicas y aportes esperados. Y de esa manera, entonces, va a ser mucho más fácil poder identificar cómo se deben preparar y cómo deben estar, digamos, listos para en el momento en que ustedes conozcan un proceso o sean invitados a participar en un proceso y en una etapa específica, pues entiendan cómo debe hacerse, qué es necesario tener y qué se espera del paciente y sus organizaciones. Esto, obviamente, también, como dijimos al principio, esto es un material de consulta para quienes vayan a invitar a participar en procesos a los pacientes. Entonces, también ellos pueden darse cuenta desde qué perspectiva o con qué perspectiva pueden organizar esa participación y garantizar el involucramiento con un método claro, con unas actividades específicas que deben verificar que el paciente realice antes de la participación o durante la participación y esperando los aportes correspondientes. Igualmente para la construcción del informe preliminar, entonces estaría planteado el método de participación, las actividades específicas y los aportes esperados. Y por último, pues el plan de difusión de los resultados. Igualmente aquí juega un papel muy importante la organización de pacientes, porque va a apoyar la diseminación a todos los actores de los informes del resultado de la evaluación de tecnología sanitaria. Y aquí, pues, lo que más se espera es que se haga una difusión, digamos, a lo largo y ancho, y que todos los interesados se puedan enterar, y de esa manera, pues, se favorece la democracia, la transparencia y la legitimidad, porque pues garantiza que todo el mundo esté informado y que eventualmente, como previo a esto pudo haber un proceso para, digamos, hacer comentarios o aportes adicionales, pues se pueda garantizar que eso se dé. Y por último, planteamos la evaluación del impacto económico, ético y social. Como les mencioné, llama la atención que en la estadística que encontramos en la revisión de unas experiencias previas, la participación en este punto es muy, muy relevante, y pues básicamente nos permite o permite a las organizaciones de pacientes, digamos, hacer un trabajo muy activo posterior a que ya se haya, digamos, aprobado o adoptado más bien la tecnología. Porque aquí hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con el seguimiento a las adecuaciones que las IPS o las EPS tienen que hacer para poder garantizar la oferta de esa tecnología. Entonces, ¿quiénes son los más indicados para hacer el seguimiento? Pues los pacientes, que a través de mecanismos de veeduría, de PQRs, etcétera, recogen información que luego retroalimenta el proceso y define si es necesario hacer algún ajuste o alguna recomendación adicional. Entonces, aquí juega un papel muy importante
la participación de los pacientes, y básicamente se pueden involucrar a través de consulta que haga el evaluador, o metodologías de recolección de información con instrumentos y herramientas de las mismas organizaciones. Aquí conocemos todas las experiencias que ya ha habido para contar cómo es el proceso, por ejemplo, con la Superintendencia Nacional de Salud, y eso es información muy valiosa de mundo real para tener en cuenta en los procesos de revisión, eventualmente de una decisión de una adopción de una tecnología. Y pues obviamente el tema de la valoración de los problemas éticos también, pues es muy importante porque aquí plantea un trabajo muy conjunto entre lo que es la comunidad, los pacientes, la sociedad misma, y cómo no debe, digamos, anteponerse la exigencia de una tecnología sin considerar las implicaciones que tiene para la misma sociedad y para los mismos pacientes. Y pues los pacientes son los más indicados en considerar efectos positivos o negativos que sean previsibles en cuanto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con discapacidad, con adultos mayores, cómo evaluar realmente la efectividad que va a tener para estas poblaciones, etc. Entonces, digamos que esa es la estructura básica del manual, de las fases, y todas tienen métodos, actividades y aportes, así en ese orden, y pues obviamente está sujeto a concluir la revisión y validación que se está haciendo en este momento en cuanto a lo que tiene que ver con algunas cosas que eventualmente pudieran ser de pronto muy difíciles de implementar, pero que de alguna manera, como esto va a ir en el tiempo, pues se podrá considerar si más adelante se va haciendo el proceso de aprendizaje y de adecuación de recursos para la implementación. Hemos incluido también como les dije, vamos a hablar un poco de los mecanismos de relacionamiento con las agencias de evaluación de tecnología. Entonces hemos incluido unos valores que es importante tener en cuenta de parte y parte para que pues, se pueda dar esa construcción de relaciones de confianza. Y hemos planteado unos mecanismos, como les decía, tanto desde la agencia como desde los pacientes y sus organizaciones. Básicamente, voy a resumir aquí muy rápido. Uno, la agencia puede involucrar a los pacientes realizando, por ejemplo, investigaciones centradas en la perspectiva de los pacientes con respecto a una patología específica, cuáles son sus preocupaciones, etcétera, y puede recoger información allí. Por otro lado, pueden incorporar a los pacientes en la redacción de informes específicos dirigidos a los pacientes. Ustedes saben que el informe técnico es una cosa, pero hay otros informes que van en términos mucho más asequibles y entendibles para la población, entonces, en la redacción de estos informes. Asimismo, involucrarlos en la participación de la revisión de evidencia que proporciona la literatura, pero para que se pueda estar seguro de que los criterios y experiencias del paciente pues van reflejadas en esta literatura. También en la revisión, por ejemplo, del proceso o la versión para pacientes de las guías de práctica clínica, invitarlos a participar en comités asesores o comités clínicos y hacer consulta específico para obtener testimonios personales y profundizar sobre alguna evidencia de mundo real relevante que se requiera. Y desde el punto de vista de los pacientes y sus organizaciones, también aquí algunos ejemplos, como por ejemplo, dar su opinión y aportar experiencia a través de las organizaciones de aquellos que ejercen abogacía. Entonces, digamos que pueden hacer el ejercicio de suministrar evidencia a través de este ejercicio de abogacía. Promover la conformación de comités también, de alguna manera que puedan ser asesores desde el punto de vista de lo que es, digamos, la afectación de los diferentes ámbitos de la vida del paciente. Podría ser un ejemplo. Realizar aportes a través de plataformas en línea, pueden proponer temas de consulta, desarrollo, en los comités que estén disponibles y que puedan conocer, participar en un consejo de ciudadanos, por ejemplo, para garantizar valores sociales, y a partir de una necesidad también realizar peticiones específicas sobre la necesidad de evaluar una tecnología. De alguna manera, este es un ejercicio que seguramente va a implicar tiempo y recursos e inclusive cambios de mentalidad en algunos, pero que es importante que digamos, se considere en principio para en el futuro poderlo implementar. Aquí hay otros ejemplos. Ustedes van a encontrar esto mucho más extenso en el manual. Y pues lo que quería aquí plantearles es que hay unos que surgen desde la agencia o desde los evaluadores y otros que surgen desde los pacientes o sus organizaciones.
Como les mencioné, tenemos aquí una herramienta que puede ser útil y que se puede completar con seguridad, y es cómo identificar conflictos desde las organizaciones y los pacientes para que tengan claro en el momento de hacer presencia o participar en los procesos, en las diferentes etapas y a través de los diferentes mecanismos, cómo manifestar los conflictos. Entonces, aquí lo más importante es tener en cuenta que no hay problema con tener conflictos. Todos podemos tener conflictos, pero el problema es no declararlos de acuerdo al contexto, de acuerdo al proceso, de acuerdo al mecanismo en el que se va a participar. Que de alguna manera lo que implica la declaración es que eventualmente en la toma de decisiones pues no será partícipe, pero sí puede aportar su experiencia, puede participar, puede aportar sus percepciones y lo que digamos tiene de conocimiento. Y por último, ya para concluir, hemos incluido un tema que tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía y que pareció relevante en el sentido de que como hicimos una revisión de la normatividad y queremos darle un marco un poco más amplio, sobre todo al ejercicio de deberes y derechos en el proceso de participación de evaluación de tecnología sanitaria. Entonces, hicimos referencia al manual de participación ciudadana que emitió el ministerio y que de alguna manera nos da una pauta para que se tengan en cuenta aquí los deberes que deben cumplir el paciente y su organización y los derechos del ciudadano que también tendría, y pues, más que del ciudadano, del paciente en este caso, para estos procesos. Entonces hicimos un resumen aquí de lo que son los deberes y derechos de cada uno, que es importante conocerlos, empoderarse de esta información para que se pueda hacer un ejercicio muy transparente y muy democrático. Asimismo, ese mismo manual recomienda unos principios que nos pareció también interesante incluirlos para simplemente, digamos, como ir formando en lo que es un ejercicio de ciudadanía en un proceso de evaluación de tecnología, participando como pacientes. Entonces, aquí hablan de la comunicación efectiva, que ya la mencionamos, la transparencia, la confianza en doble vía, el compromiso de brindar información temprana y oportuna desde el evaluador, la claridad en los objetivos y los límites y alcance de la participación, la objetividad de la información que se debe proveer. Aquí tomamos los principios tal cual como están en ese documento, pero si miramos son muy adaptables a todo lo que hemos venido mencionando, tanto de valores, de mecanismos en las diferentes etapas. La igualdad, la autonomía, entonces digamos que por eso los incluimos. Bueno, y se han mencionado algunos indicadores que también están sujetos a cambios, ajustes, que pueden ser, digamos, tenidos en cuenta para ir viendo cómo se da el proceso de implementación y cómo se logra ir mejorando y cómo se establecen acciones para modificar o mejorar. Y entonces incluimos aquí 7 que básicamente pueden ser implementados, digamos, no solamente desde el evaluador, sino también desde las organizaciones, para que hagan un monitoreo y un seguimiento de cómo se está utilizando el manual por los diferentes actores. Y entonces planteamos el número de solicitudes que se reciben de los grupos de interés para que se evalúen tecnologías, las bases de datos de los grupos de interés, o sea, cómo se va creciendo. Ya les mencioné que teníamos 180 identificados, pero participaron 48, entonces, cómo poco a poco vamos logrando el acercamiento y el contacto con nuevas organizaciones, cómo se van involucrando, el número de grupos de interés de pacientes que participan por mes en los diferentes procesos, el número de grupos que brindan información a través de formularios, encuestas o instrumentos, una encuesta anual a los grupos de pacientes para ver cómo se sienten y qué han visto y qué dificultades se encuentran o cómo se han sentido satisfechos, formularios de evaluación posteriores a la participación, que también es un mecanismo para poder evaluar la efectividad de esa participación, y testimonios o comentarios. Surgen una cantidad de retos, por supuesto, y seguramente en la lectura que cada uno le dé al manual va a encontrar cosas que pueden ser importantes para complementar. Por eso se abren unos correos para que ustedes puedan estar entregando comentarios en la medida que van como desmenuzando el contenido del manual. Básicamente todo el tema de educación, de empoderamiento de la comunidad, el incremento de participación en diferentes procesos de evaluación de tecnología que no estén asociados solo a terapéutica, sino también a diagnóstico, a modelos de atención, a tecnología para hacer monitoreo, por ejemplo, remoto de condiciones crónicas de pacientes, etc.
Ante el exceso de información asequible a los pacientes, se propone o se plantea también un reto muy importante, y es que se pueda orientar a los pacientes dónde deben buscar la información que sea de calidad y fiable cuando se están preparando para participar en un proceso de evaluación. También, pues, el reto de las organizaciones para que sean responsables de dónde buscar y no dejarse confundir. Quienes hacen capacitación deben buscar cómo mejorar los programas internos de capacitación. Las sesiones de escucha son vitales, implementarlas para identificar necesidades y pensarse en estrategias de cómo realizar talleres de capacitación que sean preferidos por los pacientes de acuerdo a temáticas de las que hemos planteado o nuevas que surjan, y evitando siempre los conflictos de interés. Para terminar, ¿qué pasos, digamos, son los que tendrían que seguirse en un proceso de implementación, un plan de implementación de este manual? Pues construir una versión corta con infografía, con flujogramas que facilite, digamos, la comprensión en el contexto global de las organizaciones de pacientes. Establecer ese plan de implementación de común acuerdo, donde se hagan actividades de divulgación a todos los actores del manual. Establecer unas metas a corto y mediano plazo en cuanto a la implementación de las diferentes fases y los diferentes mecanismos. Identificar recursos, porque obviamente para muchas de las actividades y de lo que se plantea aquí, pues se requieren recursos. Establecer unos responsables, líderes, que puedan no solo pues al interior de las organizaciones mirar este tema, sino también como con otros actores del sistema. Hacer alianzas para la capacitación. Plantear tal vez un piloto de cada uno de los escenarios del proceso de participación, del proceso de evaluación de tecnologías, perdón, un escenario de participación de las etapas del proceso, y hacer una evaluación con estos indicadores u otros para ver cómo va y cómo se va haciendo la actualización continua a partir de la aplicación. Creo que lo hice un poco rápido, pero pues espero haberles podido transmitir lo que queríamos con respecto a ese producto muy, muy inicial que tenemos, esa primera versión, y que a partir de ahora, pues lo que empieza es un complemento en construcción conjunta. Muchas gracias, y pues quedo atenta a cualquier comentario adicional. Muchísimas gracias, Inés, por esa detallada presentación. Justamente en el chat estábamos indicando que cualquier comentario o duda que surgiera a partir de una lectura más profunda y detenida de la versión del manual, pueden hacérnosla llegar a través del correo contacto@iets.org.co. Muchísimas gracias de nuevo por la intervención. En efecto, pues uno de los elementos trazadores como buena práctica para las agencias de evaluación de tecnología justamente son los procesos de participación. Y lo que la evidencia demuestra es que cuando se hace una participación adecuada de los pacientes y cuidadores, pues no solamente se legitiman los procesos, sino que el propio método en sí mismo de la evaluación resulta ser mucho más efectivo, mucho más real, y digamos representa mucho mejor lo que está sucediendo en la vida de los sistemas de salud. Entonces, pues este manual es definitivamente un paso fundamental para poder fortalecer esos procesos de participación, pero sobre todo es fundamental para poder dar un paso en el país en el tema de cómo mejorar la participación social en salud, específicamente a partir de la evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a iniciar la sesión o el momento de los comentarios. Para este primer momento de comentarios invitaremos a la doctora Pilar Pinilla. Ella es una Senior Advisor de NICE, pues es el Instituto Nacional de Excelencia para la Salud y el Cuidado. Es un referente internacional de las agencias de evaluación de tecnologías, y pues tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Entonces, Andrea, por favor, podemos darle paso al comentario. Es un honor para mí poder estar presente en este evento a nivel virtual desde Inglaterra, pues compartiendo la socialización del manual de pacientes creado en colaboración con IETS y la Latin American Patient Academy. Mis felicitaciones desde NICE, porque creo que es un paso fundamental para así hacer los procesos más transparentes y participativos, así como inclusivos, de un grupo muy importante que son los pacientes y el público. NICE involucra a pacientes y al público en general desde sus comienzos, hace más de 21 años. En el primer appraisal, en 1999, NICE ya contó con la perspectiva de pacientes. En 2002 formamos formalmente lo que es el Patient Involvement Program,
Y desde entonces hemos involucrado a la sociedad en general, así como a pacientes que pueden registrarse para asistir de manera opcional como espectador a un comité decisor. Nadie considera que el involucramiento de pacientes es absolutamente crítico en todo el trabajo que hacemos, simplemente por una razón. Los pacientes son quienes reciben el cuidado que ofrece las recomendaciones que nosotros hacemos. Por eso compartimos ese compromiso que IETS hoy presenta, que es el involucramiento de los pacientes como principio fundamental en la organización. Importante recordar que los pacientes ofrecen nueva evidencia e información que no está disponible de otra manera. La evidencia que ellos ofrecen permite cuestionar asunciones que actualmente puede que sean erróneas, ya que nosotros no sabemos cuál es la perspectiva de los pacientes al no vivir con la condición. Además, es un imperativo democrático en cualquier proceso inclusivo. Además, sabemos que el involucramiento de pacientes permite a los pacientes sentirse empoderados. Ser parte de la toma de decisiones es un aspecto fundamental para que aquellos actores se sientan parte del proceso. Y es importante que esto se lleve a cabo de una manera transparente, con claros procesos, con ayuda también, con apoyo. Por eso, en términos de aspectos clave, y creo que el manual los recoge muy bien, es importante destacar un compromiso corporativo como el que IETS hoy presenta y tener políticas internas al respecto para la participación de pacientes. Además, es importante que las organizaciones de pacientes se sientan comprometidas y asimismo identifiquen aquel input que vaya a ser útil para la toma de decisiones, para la evaluación de estas tecnologías sanitarias. Es importante que las organizaciones de pacientes identifiquen a las personas adecuadas, no solamente a los individuos que vayan a proveer testimonio, pero también a las organizaciones, de manera que ellas mismas puedan organizarse y presentar evidencia que sea útil para la toma de decisiones. Importante recordar que esta evidencia será complementaria a toda la evidencia que se tenga en cuenta para la toma de decisiones en la evaluación de tecnologías sanitarias. Es importante también que exista un proceso abierto, que este proceso sea transparente, que se entienda lo que se espera de este involucramiento de pacientes. Y asimismo me consta que IETS está produciendo pues esas templates para que puedan rellenarse para enviar evidencia. Es importante también que haya entrenamiento y familiarización con el rol y que se apoye a los pacientes que se involucran en este proceso, que exista un reconocimiento del mismo, ¿no? Y que en cualquier momento que exista pues alguna duda, se necesita algún consejo, algún apoyo, existan personas claras con unos roles establecidos que puedan dar apoyo a estas personas que puedan necesitarlo dentro del proceso. Y asimismo, lo que se presenta hoy es la primera versión de un manual. Es importante recordar que los procesos son procesos dinámicos, han de ser revisados, y estoy segura que todos aprenderemos juntos de esta linda experiencia que hoy se presenta. Por lo tanto, para finalizar, mis felicitaciones a todos los que se han involucrado en este proceso, a IETS, a la Latin American Patient Academy y a todos los pacientes y organizaciones de pacientes que han formado parte del mismo. Muchas felicitaciones y con muchas ganas de seguir viendo cómo evoluciona este proceso. Un abrazo y felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos el comentario de Pilar Pinilla, como les decía, de una de las agencias más importantes a nivel internacional de evaluación de tecnologías, un referente para todos. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Manuel Espinosa, él es docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien además es un referente también porque es uno de los primeros manuales que en América Latina se construyó en relación con los procesos de participación en salud para pacientes. Profesor, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Un gran saludo a todos nuestros colegas del IETS y muchas gracias por esta oportunidad que me dan de hacer algunos comentarios. En los próximos 10 minutos, entonces, quiero, además de agradecer, primero felicitar al IETS. Desde Chile, una sensación de una sana envidia, porque el IETS sigue siendo la agencia que va a la delantera
en la incorporación, en la innovación de mejorar los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. Y este manual es otra señal de este liderazgo a nivel regional, dando una señal muy clara de lo relevante de incorporar la participación de pacientes. Habiendo dicho eso, voy a dar algunos comentarios después de la lectura del manual que tienen como único objetivo tratar de ser constructivo para quienes trabajaron en este manual y dar algunas luces de quizás algún mejoramiento que se pueda hacer ahora o en el futuro. Primera cosa es que cuando nosotros hicimos el trabajo acá en Chile, una de las primeras cosas que nos comentaron los mismos pacientes y otros expertos es que los manuales deben ser muy prácticos, ¿no? Deben ser prácticos en su enfoque, en su presentación, deben ser esquemáticos, deben tener un lenguaje amigable, sobre todo cuando el foco es la comunidad. Y yo creo que un comentario que puede ser de mucha utilidad es que a ratos al leer el manual, me parece que el manual combina más bien un estilo de un reporte técnico, por ejemplo, o de índole un poco más académico, como un reporte de un estudio. De hecho, hay una sección de metodología, como fue hecho, que tiene bastante prosa, bastante contenido, que tiene cierta densidad, digamos, intelectual, y a rato lo combina con recomendaciones más concretas. Entonces, una invitación a la reflexión, porque no es que esté malo, ¿no? Es pensar que quizás un manual que tiene como foco las agrupaciones de pacientes pudiera tener que tener alguna forma más amigable o que pueda llegar de una manera más visual, visualmente más simple. Entiendo de que está el objetivo de generar una infografía, y ahí pongo solo la idea de alerta de si esa infografía realmente captura esta idea o la infografía es un resumen muy pequeño y todavía requiere un manual un poquito más denso, pero con un enfoque mucho más lúdico, si usted quiere, con mucho más esquemas, con mucho más color, si usted quiere, ¿no? Ese es un elemento. De hecho, el capítulo de la metodología yo lo celebro mucho porque aporta a la transparencia, pero ahí se describen, por ejemplo, mapeo, caracterización, y quizás eso uno podría pensar de que en un manual que va hacia los pacientes podría ir incluso en un anexo. Esa es una posibilidad. Por lo tanto, eso lo pongo ahí a su consideración, aun cuando yo lo rescato porque aporta la transparencia como esto fue hecho. Respecto del objetivo, quisiera destacar que aquí está puesto en el objetivo general la garantización de una participación efectiva. En nuestra experiencia no fue tan fácil definir lo que era participación efectiva, y en el manual acá tampoco encontré, y les pido disculpas si está en algún lado y no lo logré encontrar, la definición exacta de qué vamos a entender por participación efectiva. Por lo tanto, ahí a lo mejor podría hacerse un mejoramiento. Lo otro dice relación con que tiene que haber cierta consistencia, creo yo, entre los objetivos específicos y el objetivo general. Y ahí me costó un poco encontrar esta consistencia absoluta. Por ejemplo, al menos en la versión que yo tuve para leer, y les pido disculpas si hay otra más actualizada, el objetivo general habla de evitar controversias y desestimaciones relacionadas con el rol de los pacientes. Pero eso no se ve recogido, quizás yo no lo vi, les pido disculpas, en algún objetivo específico. Yéndonos a los objetivos específicos, quisiera hacer ahí una reflexión de qué es realmente el objetivo del manual versus el objetivo de ejecutar participación, que probablemente hay una distinción conceptual ahí. Por ejemplo, cuando el manual habla de aportar evidencia necesaria desde la vivencia de pacientes para sustentar el análisis y toma de decisiones, yo diría que eso parece más bien un objetivo no relacionado al manual, sino a la participación en sí misma. Entonces, ahí hay una distinción conceptual. El otro elemento es favorecer la legitimidad del proceso de evaluación de tecnologías, asegurando la aceptación pública de los resultados. Me pregunto yo cómo el manual asegura la aceptación pública de los resultados. Quizá no es un objetivo incluso ni siquiera de la participación, asegurar aceptación pública. Lo que uno hace es tratar de generar mecanismos para intentar mejorar la aceptación pública, pero no es asegurar directamente. Por lo tanto, ahí hay algunas finezas del lenguaje que a lo mejor se pueden pulir para que no genere esta confusión que por lo menos a mí me generó al principio. Celebro que en el alcance aplique a todas las etapas de la evaluación de tecnologías, eso creo que hay que celebrarlo. Y lo otro que está muy claro es que esto está dirigido a pacientes y en un término amplio. Sin embargo, pongo la voz de alerta de que a ratos cuando uno va leyendo otras secciones del manual pareciera de que también va dirigido a
otros profesionales de la salud, otros expertos que participan en el proceso y no solo a los pacientes. Entonces quizás ahí a lo mejor también se puede pulir un poco el mensaje. Respecto de los perfiles, creo que es muy importante lo que hace el manual de reconocer distintos tipos con un enfoque, reconocer distintos tipos de pacientes. Sin embargo, el enfoque es más bien de los individuos y creo yo que pudiera ganarse si es que además se incluyen de que hay otros, que este tema de la participación de pacientes es bastante más complejos. No solo hay individuos y tipos de pacientes, sino que hay tipos de agrupaciones de pacientes. Están las agrupaciones pequeñas, las agrupaciones más grandes, las alianzas de agrupaciones, y todas ellas tienen dinámicas muy distintas. Nosotros en el estudio que hicimos en Chile encontramos que tienen objetivos distintos, dinámicas distintas y capacidades de aportación distintas al proceso de evaluación de tecnologías. En los requisitos generales que da el manual, yo sugeriría poner una quinta viñeta que es declarar conflictos de interés. Eso me parece muy relevante y ustedes lo desarrollan muy bien después en el manual, por lo tanto en el requisito el declarar conflicto de interés debiera estar. En términos de los requisitos generales, de los requisitos para los pacientes, aquí es donde tengo mi mayor preocupación, les tengo que ser sinceros. Primero, quisiera decir de que en el fraseo se lee una cierta supremacía del paradigma biomédico en la toma de decisiones, sin referencia al paradigma biopsicosocial, que es el que sustenta la perspectiva de los pacientes. Creo que sin este reconocimiento, se imponen ciertas exigencias y requisitos que podrían ser considerados incluso injustos para pacientes. Por ejemplo, cuando uno dice que los pacientes tienen que tener capacidad de liderazgo, variadas habilidades, presentación oral y escrita, técnicas de negociación, capacitarse sobre sistemas de salud, fármaco y tecnovigilancia, parece una imposición bastante fuerte para un líder de pacientes. Hago esta mención porque yo creo que no fue la intención de traducirlo así, pero cuando uno lee, yo les tengo que decir que cuando el título dice requisitos, esto se lee como una condición necesaria para la participación, aun cuando esto más bien puede ser una condición deseable o competencias a desarrollar. Les menciono algunas otras. Por ejemplo, cuando dice formación, idealmente en instituciones académicas, bueno, eso es un detalle, pero en general nos está sugiriendo de que tenemos que hacer un esfuerzo por formarnos en instituciones académicas, eso tiene costos asociados. Habla de imponer el lograr representar a grupos y tipos de pacientes y tener reconocimiento y ser aceptado por sus pares. Eso me parece que es un poco mucho pedirle a un representante de pacientes, puesto que lograr representar a grupos de personas, a veces ni siquiera lo logran nuestros sistemas democráticos, ¿no? Con todo lo que implica elegir a un congresista, o eso ni siquiera ellos tienen la legitimidad muchas veces. Entonces a un representante de pacientes esto le puede ser mucho más difícil incluso. Manejar conflictos de interés no está mal como está fraseado, pero plantearlo como un requisito, yo creo que el manual más debiera dar los recursos para que los pacientes tengan las posibilidades de manejar los conflictos de interés. Varios requisitos me parecen que más bien son condiciones deseables o competencias a desarrollar, así que yo invitaría a los autores a quizás refrasear esto, no tanto como requisitos, sino que plantearlos de manera más constructiva y como una invitación a los pacientes a adoptar capacidades y a formarse para ir adquiriendo estas capacidades. Finalmente, yo diría que destaco los mecanismos de participación. Ahí hay mecanismos informativos, consulta, diálogo y deliberación, colaboración, y sin embargo, me llama la atención que han quedado, yo estoy acostumbrado a ocupar el marco conceptual de la IAP, de la International Association for Public Participation, donde está el mecanismo informativo, el de consulta, el consultivo, el de diálogo y deliberación, yo creo que tendría que ser como el paralelo al involucramiento, el de colaboración, y está el de empoderamiento también, que aquí no aparece. Entonces quizás una invitación a los autores también es a revisar el marco conceptual de la IAP, que hoy día estamos utilizando mucho en este tema de participación ciudadana general, y a incluirlo, al menos referenciarlo, me parece muy, muy relevante. Muy finalmente, entonces, creo que hay que terminar celebrando que el manual sitúa el contenido en el marco normativo del país, y es fantástico contar incluso con indicadores que nos permitan hacer una monitorización y un mejoramiento continuo. Para finalizar los mensajes finales, entonces mis recomendaciones o comentarios finales para las reflexiones,
Yo diría revisar la forma de presentación, quizás, a lo mejor mostrar de manera más esquemática esto, revisar los objetivos, temas de consistencia, quizás refrasear algunos mensajes, el alcance, si esto es solo pacientes o quizás un manual para todos los profesionales involucrados en la participación del proceso de evaluación de tecnologías. El tema de los requisitos le pondría especial énfasis y foco, y desafíos importantes que pueden ser desarrollados es esta complejidad del mundo de pacientes con alianzas, donde se necesitan mecanismos de resolución de conflictos y gobernanza, y el financiamiento de las agrupaciones y líderes de pacientes, que fue un gran tema que en nuestro trabajo tuvimos que abordar. Aquí creo que todavía no está muy bien abordado de cómo las agrupaciones de pacientes les podemos ayudar para mejor financiamiento. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado y un placer poder haber compartido estas reflexiones con ustedes. Gracias. A usted, profesor Manuel, muchísimas gracias por ese juicioso ejercicio de comentarios. También comentarle a usted y a los asistentes que se hizo un proceso de validación y de valoración en diferentes dimensiones que nos llevarán en efecto ya a robustecer el manual y en efecto a reconocer la necesidad de dar una versión simplificada que vaya directamente, como decimos en Colombia, al grano, en términos de dar la información precisa y contundente de nuestros lectores y usuarios que esperamos finales, que son los pacientes, pero también de alguna manera que las agencias que se relacionen con la evaluación de tecnologías lo tengan como insumo, como referente para esos procesos de participación. Entonces, a todos nuestros participantes, a todas las personas que nos aportaron su conocimiento, su percepción para esta construcción, a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy en esta socialización, a Eva, a Inés, a Andrea, a todo el equipo IETS, a nuestros comentaristas, nuestros más infinitos agradecimientos por este momento. Para nosotros es muy grato y muy satisfactorio haber llegado a ahora, porque pues ya es un insumo y es un paso grandísimo que nosotros como agencia estamos dando. Entonces, pues vendrán otros momentos en los que definitivamente nos encontraremos para seguir construyendo. Por ahora, pues es todo en esta socialización. Recuerden, en el chat pusimos el correo para que ustedes de pronto puedan seguirnos enviando algunos elementos que consideren deben sí o sí estar presentes en esta retroalimentación del manual. Eva, creo que abriste tu micrófono, no sé si quieres dar algún elemento. Si no, no me queda más de nuevo que agradecerles un gran abrazo, felices fiestas y los mejores deseos para este cierre de año. Muy buena tarde. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Un gran abrazo. Gracias a todos. Feliz día. No, Aló. Sí, ¿Qué pasó? yo te mandé el otro link, ¿pudiste entrar? Sí, pude entrar, por eso te escribí.